económica que incluye la reactivación del transporte público de pasajeros, ¿verdad? Que al mismo tiempo, Tony, llevaba consigo el tema de continuar con el subsidio. Pero entiendo, y esto siempre se da, cada vez que hay que renovar el subsidio al transporte público, hay discusiones, que se ponen condiciones, que al final no se cumplen. Pues, es que vaya, ya antes de la pandemia, la pregunta era, ¿y qué va a cambiar del transporte público para que le renovemos este decreto transitorio del subsidio? El subsidio. Y la misma pregunta le hacemos hoy a Raúl Beltrán Bonilla, a quien ya presentamos, y saludamos también al diputado David Reyes del Partido Arena, que tienen que ver con estos temas ahí en la Asamblea. Diputado Reyes, bienvenido. Hola, muchas David, gracias, Tony. Un saludo a mi colega Raúl Beltrán. Por supuesto, Diana, qué gusto estar con ustedes. Bendiciones. Gracias. Igualmente, y nuevamente a don Raúl, pues bienvenido. Queda la pregunta para los dos, ¿qué va a suceder? Porque sin transporte público, la gran masa de trabajadores, de obreros, de empleados, no se va a mover de su casa al trabajo o viceversa. Pues yo creo, si me permiten tomar la palabra, adelante, que resolver la situación del transporte público es un tema urgente. No puede haber reactivación de las actividades económicas si no hay un transporte público que movilice a todos los trabajadores de las diferentes industrias y de las diferentes oficinas públicas. En eso estamos claros. Sin embargo, la pregunta que tú haces, Tony, es muy importante porque sería injusto pretenderse aprovechar de la situación de la pandemia y de la reactivación de las actividades económicas de parte del sector transporte público, pedir que se les dé más y ellos no ofrezcan una mejor atención o mejor condición a los usuarios. Todos estamos claros que la situación del transporte público en nuestro país no le ofrece condiciones dignas a nuestros usuarios. Una cosa es la movilización, por supuesto, importante y fundamental, pero otra cosa importante, que cuando un negocio, porque es negocio, es subsidiado por parte del Estado salvadoreño, pues hombre, lo menos que puedes exigir es que le ofrezca condiciones dignas a la población que hace uso de ese servicio. Y creo que son dos cosas que tienen que ir a la par, por supuesto. Por supuesto, tiene que haber un servicio de transporte público eficiente, digno, que respete las leyes de tránsito, que haya, digamos, un control riguroso de que si van a recibir subsidio, pues existe un mecanismo de control donde se asegure que las unidades están circulando, porque si te recordás, hace algunos meses se le suspendió el subsidio a varias unidades del transporte público porque dejaron de circular. Incluso recuerdo, y nunca se me olvida, una fotografía que mostraba el ministro de Obras Públicas con un autobús donde incluso estaba parqueado en un predio baldío que incluso le había crecido planta. Le había crecido vegetación alrededor. Y cuando veía el número de placa, estaba cobrando subsidio. O sea, sí. Se le trabó el internet. Uy, se le quedó trabado ahí el internet. Aprovechamos, don Raúl, en lo que se destraba ahí el internet, a David Reyes, la misma pregunta. Es decir, si ya antes habían condiciones para la renovación del subsidio, ahora... habían condiciones que no se cumplían. Que no se cumplían. ¿Qué cambia hoy? Hay que quitarle el mute ahí, don Raúl. Micrófono. Hay que, arriba dice unmute. O abajo. No, en la parte superior derecha va a encontrar donde dice unmute. Ahí está, muy bien. Estamos listos. Bueno, buenos días primero para el colega David Reyes, un saludo muy atento, muy respetuoso. Bueno, este es un tema más viejo que Préstame un Peso, el tema del transporte. No hay una garantía. En el pasado sí hubo una seguridad que también fue modificada por la conducta humana. ¿Se acuerdan ustedes de los famosos despachadores? Que estaban en las rutas a cualquier lugar del país y ahí llegaba, pagaba el motorista o el cobrador 25 centavos de aquella época
firmaban la hoja y esa hoja se venía para el Ministerio entonces de Obras Públicas. Ahí controlaban los buses, y es más, rutas, líneas. No había compensación porque no es subsidio. La palabra técnica es compensación. Subsidio es el que le dan a la gente para que pague menos de luz, menos de agua. El transporte hoy es un drama y una quiebra. Totalmente de acuerdo que este país necesita un moderno sistema de transporte tipo París, tipo Madrid y tipo Italia, tipo Canadá. Pero ¿a qué costo? En el drama que se vive ha habido suficiente tiempo porque el impuesto a la gasolina que pagamos los que tenemos un changarro en el que nos movemos fue quitado el pasado mes de junio, el día 30. Hemos tenido ya mes 20 días para que la mesa de trabajo que fue creada ahí por marzo se pusieran de acuerdo el Estado, el gobierno de la República con los señores del transporte colectivo. ¿Qué pasó en la mesa? Solo ellos podrán decirnos realmente qué es lo que ha venido pasando. Que hay sectores aprovechados, pero yo no voy a juzgar por un chabacán que tiene el bus estacionado, que solo era el chasis, le creció hasta palos de pepeto y cobraba la compensación. Hombre, lo menos que pueden hacer con ese irresponsable es quitarle o que regrese el dinero que injusta e ingratamente cobró. Pero por ese no voy a juzgar a don Juan Antonio Jiménez, que compró una unidad de $320,000, hipotecó su casa, no sabía que venía la pandemia, ha dejado de pagar al banco, el banco le está quitando su casa, está perdiendo su unidad y la fianza que dio. Y a ese, ¿quién le va a responder? ¿Cómo le vamos a responder? Es decir, condenar a priori me parece que es una ingratitud cuando aquí todos sabemos qué es lo que ha venido ocurriendo. Si ustedes recuerdan, hace 2 meses dijo un alto funcionario, no, es que si abre el transporte con los buses va a ser un contagio, va a ser un crimen, diputados asesinos, criminales. Bueno, ¿qué es lo que no nos dicen? Pues entonces, ¿qué pasó? Hoy extrañamente vemos que el COVID viene bajando, aplanando la curva. Pero ahí nos felicitan a la Asamblea, que tenemos 60 días de haber suspendido la ley de emergencia, pero volvamos al tema que nos ocupa. Yo estoy de acuerdo en controles estrictos, rigurosos, claros y precisos. Totalmente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que se le ordene a alguien que emita controles fitosanitarios si no hay recurso. Han pasado marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, 6 meses que la compensación no se ha dado. Es lógico, no han estado circulando. No se ha dado. ¿Hasta qué mes se ha dado, Raúl? Tengo entendido que les han pagado enero y febrero. Nada más. Nada más. Marzo, abril, mayo son 6 meses que no han pagado porque no han circulado. Aquí preguntaba un radio escucha precisamente eso. Ok. La pregunta del millón. Y ese pistillo que se daba en compensación al transporte que anda ahí por los 3 millones mensuales, ¿dónde está? Si estaba presupuestado en el 2020. Estas son preguntas de rigor. No se trata de incomodar a ningún funcionario, menos al gobierno, ni mucho menos defender al transporte. Son cuestiones eminentemente de justicia. Ellos tendrían que ponerse de acuerdo. Me alegró ver al señor ministro de Obras Públicas ayer acompañado del señor ministro de Salud Pública presentando la pieza de correspondencia para que la Asamblea apruebe mañana mismo la continuación de la compensación. ¿Por qué? Porque esto vence ya venció, mejor dicho, pero quedó en el limbo, como dice el señor ministro. Culpa de quién es de que venga tarde, no es de nadie, hombre, si para eso estamos. Si hay que aprobarlo el domingo, vengamos el domingo. Lo que pasa es que aquí en la Asamblea habemos un montón de haraganes, marqueros y guaneros que lo que menos hacemos es venir a trabajar. Eso no es correcto, porque no vamos a molestar al transportista, ni al señor ministro, ni al señor presidente. Como decía el diputado David Reyes, vamos a fregar a la gente que viene usando el transporte colectivo. Y vamos a hablar del... Perdón, Raúl, se trabó también. Y David Reyes no ha podido reingresar a la transmisión. El apiñamiento social en los pero ahí está. Es que tiene problemas con el internet.
Sí, le vamos a pedir al diputado Raúl Beltrán Bonilla que logre de alguna manera, pues tal vez... Lo que pasa es que recibió una llamada, quizás hizo... le cayó llamada, ¿verdad? Un cobrador me estaba llamando temprano, porque piensan que ya pagaron aquí, todavía no. Y ya son las 8:16, entonces ya es... Ajá. Va, pero ahí está ya nuevamente. No le escuchamos la última parte, don Raúl, por favor, si puede retomar, para que no quede eso en el aire. En el aire. Que no estábamos en el caso de la avenida de los titulares de obras públicas y de salud. Alguien decía, es que mire, vienen 4 días, porque aquí así funciona esta cuestión. Diciendo, mire, han venido 4 días antes porque el plazo para que salga el transporte es el lunes. ¿Y cuál es el problema? Si perfectamente podemos aprobar el domingo, aunque soy de opinión que se apruebe mañana mismo la continuación de la compensación, que va a ser lo mismo, que no haya aumento del transporte del pasaje, bendito sea Dios. Si todo mundo, hasta los multimillonarios de este país, están en aspas porque han dejado de ganar su millón al mes. Otros dejaron de ganar el salario mínimo al mes. 70,000 compatriotas se han quedado sin trabajo. Es decir, tenemos que buscar un arreglo que sea una salida eminentemente humana, justa y correcta. A ver, Raúl, pero usted acaba de decir algo, o sea, pagaron hasta febrero. ¿Qué pasa con los fondos de marzo a junio? Porque usted puso el caso de este señor que ha invertido para estar en el transporte público de pasajeros y estos 4 meses, si no recibió la compensación y como no trabajó, no ha tenido ingresos. Entonces, y además, durante 3 meses los bancos no le tuvieron que haber cobrado. No, mire, los bancos no perdonan y este es otro de los temas. La moratoria era por 90 días, pero los 90 días sirvieron para un hostigamiento, un acoso de algunos bancos donde algunos transportistas tienen préstamos y están cobra. Entonces, les contaba el caso de este amigo. No tiene ingresos, no le han pagado la compensación porque no salió a trabajar, tiene préstamo bancario, los intereses siguen subiendo y entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí nosotros, en lo personal creo, como PCN, estamos en la obligación de escuchar a los dos sectores, de escuchar al señor presidente con sus funcionarios y de escuchar a los señores transportistas. Es que aquí muchas veces algunos asistimos a un diálogo de mudos y sordos y eso no puede continuar en el país porque algo de salida tenemos que buscarle al problema. Vaya. David, dice don Raúl que Beltrán Bonilla que mañana, pues justamente mañana debería aprobarse este decreto transitorio. ¿Para cuánto tiempo? Y si la pregunta ¿es más grande el problema a solucionar de reactivar la economía, pasando porque habrá que volver a aprobar el subsidio pleca compensación económica, sin muchas condiciones, o sí habrán ciertas condiciones, pero que tienen que ver más con temas de bioseguridad, porque hay una pandemia allá afuera? Bueno, yo coincido, el día de mañana tendría que, ojalá, tomarse una decisión en favor del pueblo, y es que, mira, el tema del transporte no tenemos que perdernos del punto de vista que debe de ser abordado. El centro del debate tiene que ser el usuario. Por supuesto, tiene que haber medidas de bioseguridad, eso es obvio, pero también tiene que haber un servicio de calidad. Y es que no podemos dejar de mencionar, Tony, son a estas alturas, desde el 2007 a la fecha, más de $600 millones que se les han entregado en concepto de subsidio. O sea, es un montón de dinero. Y si se les ha entregado ese concepto a un negocio, porque yo no comparto cuando alguien menciona que ese no es un negocio rentable. Eso es mentira. Partamos por ahí. Es un negocio. Y tiene el derecho, y por supuesto, y está bien. Pero cuando es un negocio que es regulado, porque es concesionado por parte del Estado, por supuesto que tienen que haber condiciones. Y yo coincido que mañana se debería de aprobar si se va a seguir dando el subsidio, pero eso sí, no seguirle dando un cheque en blanco como se les ha venido dando durante los últimos 11 años. Imagínate qué interesante que ha sido una ley transitoria, que ya después de 11 años que está prorrogándose año con año, ya no tiene nada de transitorio. Entonces, si en un dado caso se vuelve a prorrogar,
pues lo más conveniente, pienso yo, es que se prorrogue hasta el último día de diciembre, si es que no se quieren establecer todas las condiciones. Pero vaya, reiterando la pregunta de Tony, David, lo más importante, tú lo has dicho, es el usuario. Ok, tomando en cuenta, vaya, se reapertura la economía, se reanuda el transporte público de pasajeros. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que debe de cumplir el transporte público de pasajeros? Porque esas medidas, o sea, no son opción, pues, ¿verdad? Estas medidas deben de hacerse. Ahora bien, Raúl planteaba, ¿cómo se le va a exigir? Porque para implementar las medidas necesita recursos para comprar el alcohol gel, el amonio cuaternario, el no sé quién, el no sé cuánto. Ok, ¿de dónde van a sacar sus recursos o cuál va a ser el compromiso para que se pueda dar la prórroga del subsidio a partir de mañana? O mejor dicho, mañana se aprueba a partir del 1 de julio, porque sería retroactivo, me imagino, no sé. No puede ser retroactivo, ese es tiene que ser entonces a partir de la fecha, entonces. Okay, tiene que ser a partir de la fecha, es que retroactivo sería inconstitucional, eso no puede ser. Además que no puede ser retroactivo porque no han estado circulando, es decir, la misma ley anterior, porque creo que esto vale la pena mencionar, perdón, Diana, la ley transitoria que le daba el subsidio a los transportistas ya feneció. Feneció el último día del mes de junio. Es decir, a partir del 1 de julio ya no existe más ley. Entonces, julio y agosto, hasta o los días que van desde julio hasta este día de agosto, no puede haber una entrega de subsidio porque no ha habido ley. Y hacerlo retroactivo sería totalmente inconstitucional. Es inconstitucional. Sí, eso queda claro. Pues eso no pudiera ser. Pero entonces, sí tiene que ver la condición. Todas las medidas que ya, creo yo que son medidas mínimas que ayer daba a conocer el mismo ministro de Salud, creo que deben de apoyarse. Pero además, yo insisto, es que no solamente tiene que verse desde el punto de vista de la bioseguridad, que eso es fundamental, eso digamos que es básico. Toditos los negocios se han tenido que adaptar a eso, toditos. Bueno, cada vez que vamos a una oficina o a cualquier lugar, tú te fijas que ahí te ponen alcohol gel, no te dejan entrar si no vas con mascarilla. Las mismas medidas tienen que tener las unidades de transporte público, por supuesto. Y ningún otro negocio le está pidiendo al gobierno o a la asamblea que le den un subsidio para comprar el alcohol gel, las mascarillas, etcétera. Ese es un costo que debe de asumir, en este caso, el transportista. Porque es un negocio, y es que hay que ser francos, es un negocio, tienen que asumirlo, y las condiciones para entregar el subsidio, bueno, está bien, se les puede poner eso, por supuesto, pero también medidas de control, como lo mencionaba antes que se me cortara la conexión, por ejemplo, para asegurarte que esas unidades estén circulando. Por ejemplo, además de eso, para asegurarte que cumplan con todas las, que se le den todas las prestaciones de ley a los empleados del sector transporte. De eso no se ha hablado, ¿verdad? Y va el GPS, va GPS, mañana. Por ejemplo, es una de las condiciones que se debería de considerar. El tema de las prestaciones laborales. El sector transporte es el único que no le paga, y fíjate que no son todos los empresarios, porque hay muchísimos que sí lo hacen, pero hay un pequeño grupo que no le pagan las prestaciones de ley a sus empleados. Como que en tu oficina, Tony, tú decidieras no pagarle a tus empleados las prestaciones de ley. Eso no es correcto. La Constitución lo establece, el Código de Trabajo también. Otra de las condiciones que a mi juicio no podría faltar es que estas unidades del transporte público tengan un seguro de daños a terceros. Si ustedes se recuerdan, ustedes mismos en su programa, hubo una época que reportaron una gran cantidad de accidentes de tránsito ocasionados por los señores transportistas. Incluso accidentes donde personas fallecieron. ¿Se acuerdan de aquella enfermera que se hizo bien famosa porque logró salvarle la vida a unos niños que iban en un bus? ¿Quién le responde a esa gente? Yo te estoy hablando de condiciones que deberían de ser mínimas. A ver, David, entiendo que hay dos propuestas, aparte de la solicitud del gobierno, hay dos propuestas, una de Arena y una del Partido de Concertación Nacional, Raúl. ¿Qué incluye o qué estarían pidiendo? Yo no sé si GPS, seguro, tema de prestaciones de ley para los
empleados. ¿Va todo eso o simple y sencillamente es reactivemos la compensación? Hay una serie de observaciones y peticiones humanas. Uh-huh. Es decir, una cuestión es el tema humano, sociológico, y otra cosa es la actitud política. En lo personal, lo veo desde un principio de vista humano. Cuando el 30 de junio de este año dijo el gobierno, señores, se acabó el impuesto a la gasolina que se pagaba para la compensación de los transportistas. Bendito sea Dios, todo el mundo aplaudió. Y para el 24, entonces, ¿qué? Es decir, no podemos jugar con esa doble apariencia, oposición al ciudadano. Quitaron el impuesto a la gasolina. ¿Y por qué no quitamos mejor el impuesto de la guerra que terminó hace 30 años para hacer más humano el sistema? Pregunta técnica, que es una realidad. Nosotros pagamos, no sé si 10 o 12 centavos por galón para la guerra y la seguimos pagando desde hace 28 o 30 años. Este gobierno no estaba y no lo estoy defendiendo, sino que son hechos reales y concretos que en la Asamblea están claros. Lo vemos simplista y voy a poner, por ejemplo, un caso. Don David Reyes es dueño de un bus y me contrata como su motorista. Y vengo de rebotar por ebrio, por marihuanero, por coquero, por huelepega en el bus de la Unión. Luego me vine a San Miguel, cometí un accidente, vengo aquí y me contrata don David. ¿Es culpable don David Reyes de haber contratado a este vago drogadicto para que le manejara su bus y voy a chocar y aplasto 7 carros y me voy sin pagar un cinco? Pues yo antes de contratar a alguien, correcto, hay que, o sea, no se contrata a cualquiera. No, pero lo hacen y existe. Bueno, pero entonces no debería. No debiese existir eso. ¿Cuál es la propuesta? Señores de Sertracén, aquí va Raúl Beltrán a solicitar la solvencia y tengo hasta $30,000 de esquelas que no he pagado y ahí hay casos. Ajá. Y Sertracén me debiese dar la solvencia. Esa es una propuesta. No, ¿verdad? Entonces, me la tiene que dar si yo estoy limpio para manejar una unidad. Sí. Por favor. Sí. Pero no igual debe demandar o sea, debería ser algo que el empresario solicitara, pues. Entonces, ¿qué ocurre? El empresario va a pagar las esquelas. Se le pide daño a terceros, ¿verdad? Por culpa de un irresponsable, porque no hay un sistema que permita y controle a muchos cafres que van al volante. Bueno, pero eso es, si no hay un sistema, don Raúl, y para eso están ustedes, para legislar. Entonces, esa es propuesta nuestra, y lo he dicho no solo una vez en el Pleno. La ley de tránsito ya contempla muchísimas disposiciones, no hay ni que crear nuevas leyes, ya está todo un andamiaje construido y vigente. El problema es el cumplimiento de la ley. Y ahí sí creo que el llamado es para el BMT, que tiene que ejercer su fuerza coercitiva que la ley de transporte le da. En el caso de los conductores que han sido huelepega, ebrios, no deberían de estar conduciendo, perdón, pero es que están transportando seres humanos. Pero ¿quién contrata? 50, igual 50 u 80 personas lleva un bus. Correcto. O un avión. Sí, correcto. Por eso, y las exigencias no son las mismas. No, les pregunto, ¿y no están los controles antidopaje que bajan a los motoristas que van encocados? No todos, desde luego. ¿Y cuál es la aplicación de la ley? Mire, ya no puede manejar el bus con controles específicos, solvencia de Sertracén, solvencia de la policía para poder llevar seres humanos. Eso sería el sistema correcto. Pero ¿cuál es la ley que tenemos? ¿De qué sirve la ley? De nada, absolutamente de nada. Díganme qué motorista endrogado o encocado o enmarihuanado está preso y que está llevando seres humanos. Es decir, deberían haber. Exacto. O ¿por qué no? Si hay ley, ¿por qué no se cumple? Bueno, mire, déjeme contarle. Una vez propuse penalizar eso como delito y fue un gran escándalo. Pero creo que sí debería de considerarse. Su servidor propuso a los 3 meses de estar en este trabajo que
se incrementase a $2.500 la multa para los conductores ebrios. Vaya a ver cuántos votos tuve. Ahí está durmiendo la pieza, el sueño de los justos. Nadie lo quiso aprobar. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay diputados que no apoyan estas propuestas? Esa es buena pregunta. Yo también me hago la misma pregunta, porque realmente hay muchas buenas propuestas como la que plantea mi colega Beltrán y otras que están durmiendo el sueño de los justos en la comisión que debería de estarlas discutiendo. Claro. Y yo no me explico. Hay toda una serie de reformas incluso al pliego de multas, porque ciertamente las multas en nuestro país son risibles. Mucha gente prefiere ¿cuántos millones se deben? ¿Cuántos son millones de bueno, Tony, esta conversación creo que la tuvimos hace 3 años, lo que estamos conversando en estos momentos. Y la seguimos teniendo. Y desde ahí se nos corrió Carlos Reyes, ya no viene con nosotros. Lo invitamos y ya no acepta la gente. Ha dicho que sí, exacto. Bueno, ¿de qué partido es? De Arena, es el jefe de fracción de Arena, es el jefe ahí inmediato superior de David. Sí. David está en la asamblea. Señores, y la Mesa Nacional del Transporte que tiene no sé cuántos años y no sé cuántos gobiernos, y entonces pues, y que no ahí se toman esas decisiones. Bueno, la Mesa del Transporte nueva se instaló al comenzar la pandemia. Y es buena pregunta, Diana Verónica, porque mañana vamos a pedir cuentas. Mañana vamos a pedir cuentas a los dos sectores. Es que no se puede, miren, además del drama humano, la pregunta del millón, si aquí cabemos todos y aquí o todos en la cama o todos en el suelo, aquí se va a potenciar salario para las micro, mediana y pequeña empresas que han quebrado y no han trabajado. Entonces, ¿y qué pasa con la industria del transporte que deben intereses? Entiendo que el gobierno está ofreciendo que también se apeguen a estas líneas de crédito, a estas líneas de el fideicomiso, Raúl. Yo creo que le cayó otra llamada, fíjate. A ese Carlos. Pero David. Deberían pegarse y debería de ofrecérseles todo el apoyo financiero, por supuesto, para que puedan mejorar. Pregunta del millón. ¿Qué va a pasar? Son 45,000 personas. No sé si me están escuchando o yo voy a seguir hablando. Hay 45. Bueno, muy bien. Les cuento. Son 14,000 unidades. Entre esas hay buses, microbuses, transporte de escolares. Bueno, hay una sola, es una gama general. De esto dependen 45,000 personas directas, cobrador, motorista y el propietario. Pero con ellos se está hablando de 250,000 personas que dependen directamente de esta industria, que va a comenzar a moverse el próximo lunes. Pregunta del millón. Se le pide al transportista el sistema satelital, alcohol gel, una enfermera que vaya en la puerta. Bueno. Enfermeras no han pedido, don Raúl. Mire, pero perdone, ¿y qué pasa entonces con el transporte colectivo que usamos en los cantones? ¿Hay distanciamiento social si todos vienen apiñados? ¿O ya se nos olvidó la foto de los médicos y enfermeras que iban para Popa en un pica? En la cama. Entonces, porque aquello sí se puede y aquí no se puede. Es decir, es que miren, tampoco vemos esto, y en especial en el PCN, no lo vemos como un problema político, lo vemos como un problema de salud. David, vamos a esperar a que se le destrabe ahí un poquito. Creo que le está cayendo llamada. Pues mira, yo insisto, es que esta situación es una situación, valga la redundancia, que nadie se esperaba y que nunca habíamos tenido. Toditas las empresas están teniendo que adaptarse a esta nueva normalidad, como le han llamado muchos. Todas están teniendo que incurrir en sus costos, la utilización de alcohol gel, incluso algunas ponen unas alfombras con amonio cuaternario para desinfectar las suelas de los zapatos, etcétera. Pero esto es en todo, no solamente, digamos que se le debe de exigir, obviamente, al sector transporte, pero son todas las empresas. En ese sentido, considero que eso es lo mínimo que se les puede exigir para poder circular. Y es que aquí tenemos que poner al centro, y vuelvo a lo mismo, tenemos que poner al centro
de este debate el usuario. ¿Qué opina el usuario? Porque la otra opción, si no se les da subsidio, que plantean los transportistas, es que les permitan incrementar la tarifa de... Pero un 300%. Ajá, bueno, un 300% era el subsidio, ¿verdad? Y la tarifa también. Ahora, David, pero va, pongamos los pies en la tierra y en estos momentos tenemos que hacer que el transporte público comience a trabajar el lunes. Eso se necesita, ¿verdad? Por ambos lados, por los empleados y por las empresas. O por los trabajadores por cuenta propia, también ellos se movilizan a través del transporte público de pasajeros. La reanudación de la compensación que se da al transporte público debe ser un hecho, ¿verdad? Porque no hay tiempo. Ahora, lo mínimo que se esperaría entonces del transporte público de pasajeros sería el que implemente las medidas de bioseguridad. Eso sería por parte de Arena lo mínimo que se necesitaría para aprobarles la reanudación de la compensación. Bueno, en esta ocasión no puedo hablar por mi grupo parlamentario, pero te puedo dar mi opinión personal. Ajá. Yo creo que eso es lo mínimo, pero además en ese mínimo tiene que haber un mecanismo de control. Es que si no va a volver a suceder lo que vivimos hace algunos meses, unidades de transporte circulando, cobrando subsidio, o más bien, unidades de transporte parqueadas, pero cobrando subsidio. Eso no puede ser desde ningún punto de vista. Pero y por ese control no lo tiene que hacer el viceministerio de Transporte, pues. Correcto. Ay, ¿por qué no lo hace? Es que para hacer ese control, Diana, para poder tener, el viceministerio de Transporte, nadie, ni la Policía Nacional de Tránsito, va a tener la capacidad humana de poner a un policía en cada unidad para asegurarse que esté circulando. No lo tienen. Por eso se tiene que recurrir al uso de la tecnología. Una opción es la instalación de un GPS donde el BMT pueda tener control, acceso a darse cuenta que esté circulando. Otra cosa es que la antigua ley que ya feneció establecía que se debían para poderle otorgar el subsidio, es que debían de recorrer por lo menos 21 días en el mes. La nueva propuesta que plantean algunos colegas, ese requisito se elimina. O sea que si recorre nada más un día al mes o 2 meses, siempre sería sujeto a recibir el subsidio. Entonces, ¿y por qué se le va a dar un mes completo si solo trabaja un día? Exactamente. Vaya, pero entonces lo mínimo que van a pedir, hola nuevamente don Raúl, qué bueno verlo otra vez. Sí, lo mínimo que se pediría sería el qué, David y don Raúl. Las medidas de bioseguridad. Eso por default. Un mecanismo de control para que el BMT se asegure que las unidades estén circulando. GPS, eso es lo mínimo. Es lo mínimo, a mi juicio. Don Raúl, contempla eso la propuesta de ustedes? ¿Algo mínimo? No. En cuanto a las unidades, déjeme contarle que precisamente ayer pedimos un informe y hay terminales del servicio de transporte colectivo que tienen que hacer una inversión, las baterías, es decir, no los encendían todos los días, el personal, los motoristas, los mecánicos, los cobradores se fueron. Es decir, ese es un rollo que tienen que arreglar los transportistas. El concesionario es el Estado, que ponga el Estado los GPS, que los ponga, decir, porque yo estoy dando pisto del ciudadano y en ese sentido soy yo el responsable de cuidar los fondos del ciudadano y voy a controlar las unidades, porque hay un control para una industria, para un comercio, pero le doy todas las facilidades. ¿Y por qué para estos no? Es que le digo, ese es el choque político que se tiene en algunos sectores de la asamblea, cuando todos debemos verlo por igual. Yo feliz, por ejemplo, que los restauranteros micro y pequeños, las champas a la orilla de la carretera cerca del puerto, abran ya o estén al aire libre trabajando, ganándose los centavos. Es que hay hambre, hay miseria, hay promiscuidad después de 6 meses de no trabajar. Todo eso es un drama social económico y no le debemos echar toda la culpa al gobierno para que el gobierno entonces vea cómo diablos se las arregla. No hay dinero, ya topamos la tarjeta, es decir, es un drama que viene de camino y que todos somos absolutamente responsables en los 3 órganos del Estado de enfrentar y de encontrar una solución para este problema que es de todos. Pero don Raúl, oiga lo que acaba de decir. Dice usted, el dinero, el gobierno no tiene pisto.
Claro. Pero usted está diciendo que sea el gobierno el que les ponga los GPS a los empresarios, que deben asegurarse de que para recibir la compensación ellos tienen que demostrar que han circulado con la unidad. Claro, o póngale doble control. Es que mire, aquí llegamos ya a un nivel. Aquí hay que poner doble control hasta cuando estamos dormidos, porque todo el mundo desconfía de todo el mundo. Aquí, por ejemplo, solo porque por un todo irresponsable. El mundo le ha dado la vuelta a todo el mundo también. Sí, pero les digo, somos un país. Por ejemplo, ustedes vengan a la terminal de Oriente. Ahí va a encontrar autobuses con aire acondicionado, televisión y hasta personal femenino que le sirve el agua potable cuando usted va cómodamente sentado, pero ¿cuánto valen esas unidades? Es decir, sí se puede mejorar, claro, pero aquí, por ejemplo, vemos unos chavacanes que vamos en un asiento de cuero y le metemos la navaja. Hay motoristas irresponsables que en la noche antes de llegar donde el patrón, y lo he visto ahí en Monteación, por ejemplo, les doy nombre y apellido de la colonia, se estacionan, apagan las luces, apagan el motor y se quedan con la lucecita del teléfono repartiéndose de lo que han recogido para que el patrono reciba, es decir, el robo, la cachería. Entonces, ¿Y para qué los contratan, pues? ¿Y por qué no los despiden? No, pero pues? y para eso no les están haciendo jarana. Tony, no, por eso se ha ocurrido por siempre. Nosotros somos de la época de aquellas burbujas de plástico de los teléfonos públicos. ¿Se acuerdan? Que había el pesetero. Sí, ajá. Pues ahí pasaba el que tenía las llaves. Más usted y Ana Verónica, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, los millennials no saben qué es una peseta, Raúl. Solo quarter dicen, no core es la cosa. Y menos si le digo una chimbimba. Ahí sí me voy a quedar mal con la chimbimba. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Llegaba el encargado de las llaves de las cajitas de los teléfonos, agarraba su mitad, llevaba el montón de fichas donde el jefe de Antel, que era el encargado de recolectar los dineros, también mitad para mí. Al final, ¿qué le quedaba a la empresa? Un 20%, por decir algo. Cuando llegaron las tarjetas para los teléfonos, ahí brincó todo el mundo. Es decir, ese es un sistema, bueno, que ahí voy con Tony. El dueño de la unidad debiese tener ese control con su tarjetero. Pues sí, no se comenzó a implementar, pues. Claro, pero ¿qué pasó con ese sistemita? ¿Quién eran los dueños del sistemita? Es que también son de las cosas que aquí, por transparencia, no se han podido sancionar. ¿Quiénes eran los dueños de esas tarjetitas? Bueno, ustedes y yo lo sabemos. Eran subes. ¿Ah? Subes, no eran. Eran funcionarios del gobierno. Eran funcionarios del gobierno del FMLN. Exactamente. Un pariente de don José Luis. Nombre y apellido. Yo soy amigo de decirlo. Entonces, ¿qué pasó con eso? Nada. Desapareció como apareció, como por encanto. Yo te voy a solicitar permiso porque en 10 minutos tengo que ir a cobrar la renta. Bueno, entonces antes de que se retire, don Raúl, y agradecemos su presencia en esta entrevista, el PCN, entonces, la propuesta del PCN es simple y sencillamente renovar, digamos, el decreto transitorio con las medidas básicas de bioseguridad y que el gobierno ponga los GPS. Claro, por un lado, y por otro lado, no lo prolonguemos hasta el 31 de diciembre, démosle 60 días y que platiquen y se pongan de acuerdo, por el amor de Dios. No cuesta nada, pero aquí vamos chineando y a lo que salga, y entonces así jamás vamos a salir del hoyo. Entonces, si es correcto, si es viable, si es remunerable, si es ganancioso para los dos sectores, ganar, entonces apliquemos las medidas, las disposiciones y nosotros estamos listos para votar. Para mañana jueves estamos listos en el PCN para que, ¿y quién va a sufrir si acaso no sale el transporte? Y estamos por el ciudadano. Ajá. El 85% de la población que se tiene que mover en el transporte público. Y a muchos no les importa que la gente se moje porque no hay transporte. Ahí les cuento el caso más adelante en otro programa de doña Amarillita, una anciana que deja bajo llave a su mamá en Las Moras, Lourdes, Colón, y que no ha fallado de vender en el portal costado sur del mercado de Santa Tecla, de lunes a lunes trabaja esa anciana, y deja bajo llave a su mamá que es ciega porque ella es el único sustento. ¿Y en qué se ha venido la señora?
a sus 70 años, viene colgada de un pick-up, de un buen parroquiano que junto con otros habitantes de Lourdes Colón de las Moras vienen frecuentemente a Santa Tecla. Ahí los invito, frente a la venta de quesos, en el portal al costado sur del mercado de Santa Tecla, ahí está doña María. Es la única, y gracias al CAN, que ha permitido que esta anciana con sus 2 canastitos se quede vendiendo, y gracias a Roberto Dawiston le doy las gracias, porque una vez la quisieron mover y la gente, los vecinos y los encargados de los negocios intervinieron por ella. Drama con nombre y apellido. Así es que gracias Diana Verónica, gracias Tony, gracias David también por el aguante. Por ahí nos encontramos al ratito y ahí los veo por la noche en Canal 33. Muchas gracias don Raúl. La sintonía, diputado. Eso, reporta sintonía a las 7 de la noche. Nos quedamos con David Reyes en estos últimos 12 minutos de la entrevista. David, me da la impresión que va a pasar esto, o sea, es más importante tal vez reactivar la economía. No veo que vayan a haber muchas condiciones, o de avanzar un poco en aprovechar la oportunidad y reordenar esta situación, más que lo que sea de bioseguridad. Y dada la urgencia, podría darse esta, compensación temporal, decía Raúl, no por 6 meses como se ha venido renovando, sino que por un par de meses mientras logran acuerdos. Por ahí sería el asunto. Esa creo que me parece una propuesta quizás la más salomónica. Si se piensa dar, en el dado caso, una prórroga sin establecer condiciones, darla máximo por 2 meses, mientras se llega a un acuerdo concreto. Pero yo no puedo perder la coherencia con la que he venido trabajando, porque yo insisto que se les tiene que exigir medidas, cambios sensibles para la población, porque el servicio que reciben los usuarios del transporte público es un servicio totalmente deplorable. Claro, las medidas de seguridad es lo mínimo en estos momentos, pero vamos a ver qué sucede en la plenaria de... ¿Y estás tú solo clamando en el desierto, o hay al menos dentro de tu propia fracción alguien que te apoye? Cada año tengo la sensación que han venido incorporándose más colegas diputados en esta cruzada. Yo estoy consciente que este no es un tema popular para muchos, porque lo he dicho en varias ocasiones, el problema del transporte tiene nombre y apellido, y es que hay un conflicto de intereses por varios colegas diputados de diferentes partidos políticos que tienen intereses en el sector, y como ha sido un negocio tan lucrativo, imagínate, hay empresarios que tienen 600 microbuses, pero solamente ponen a 150 a circular, pero cobran subsidio por los 600. Decime si sí o no, ese es un negociazo. Eso es un negocio redondo. Sí, David, pero esto se ha sabido de años y las autoridades nunca hacen nada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pienso yo, estableciendo controles estrictos. Por eso es que yo insisto que debe de haber por lo menos un mecanismo de control que pudiera ser una alternativa, es el GPS. Pueden haber otras alternativas, no lo dudo, pero es lo mínimo que podemos hacer. O sea, así como estamos exigiendo que haya transparencia en el manejo de los fondos públicos, que es lo natural, es lo obvio, es lo básico, esa es la palabra. Igualmente básico es que hayan controles de medidas de control para asegurarse que esos buses estén circulando y cobrando subsidios, si no, pues que no reciban el subsidio. Así de simple. 2 meses entonces, 60 días para que usted... Bueno, esta propuesta que hacía ahorita Raúl me parece interesante. Yo te lo decía hace un momento, hoy no puedo hablar en nombre de mi fracción, sino que este es uno de los temas que siempre abordo a título personal, porque mi fracción muchas veces tiene una postura diferente a la mía. Ok, y lo único que se pediría entonces es que cubrieran las medidas de bioseguridad y dar la compensación por 2 meses de manera temporal. Pudiera ser una alternativa. Podría ser. Hay que aprovechar, Diana Verónica, a David Reyes por otro tema que ayer nos enteramos, que es viene a complementar otra propuesta de proteger a los sectores más vulnerables en cuanto al tema del retorno al trabajo.
mayores de 60 años. Enfermedades si nos puedes ampliar un poquito, David, porque era una propuesta que conocimos de ti ayer. Sí, fíjate que es una propuesta de un decreto transitorio porque obviamente esperamos que la pandemia eventualmente desaparezca, ¿verdad? Primero Dios, ya sea que surja una vacuna o lo que suceda importante. Y la Organización Mundial para la Salud ha establecido que hay ciertos grupos de personas que son altamente vulnerables es decir, que su vida pudiera correr el riesgo de perderse si se contagian por el COVID. Me refiero a las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas incapacitantes, por ejemplo, las personas con VIH, por ejemplo. Y en fin, hay toda una clasificación que se establece en esta ley transitoria y que están bien preocupados porque obviamente a partir del 24 de agosto se tienen que incorporarse ya a sus labores cotidianas laborales. Eso está bien, obviamente tarde o temprano iba a ocurrir, pero ahorita que estamos todavía en un momento de alta crisis, creo que es conveniente buscar proteger la salud y la fuente de empleo, de ingresos de estas personas. Es lo menos que se puede hacer para apoyar a un sector que es significativo, es importante y yo sé que cualquier empresario puede decir, puchica David, pero ahorita estamos bien fregados y con esto nos va a lastimar más. Pues no, porque lo que se busca es que estas personas puedan seguir trabajando desde su casa. Ustedes se recuerdan que hace algunos meses aprobamos la ley del teletrabajo, ya está todo regulado para que estas personas puedan ejercer sus funciones desde sus hogares. No es que se les regale el sueldo, nada de eso, sino que puedan laborar desde sus hogares. Sí. Efectivamente, esta ley contempla una serie de sanciones que muchas ya están en el Código de Trabajo, pero en este caso particular, sanciones que pudieran llevar de 1 a 3 salarios mínimos a aquellas personas aquellos empleadores, independientemente públicos o privados, que despidan o desmejoren las condiciones laborales de personas vulnerables. No es un porcentaje grande de la población, es un porcentaje pequeño, pero que merece que que le demos toda la protección posible. ¿Por cuánto tiempo sería esto, David? Inicialmente la propuesta es para que venza hasta el 31 de diciembre de este año. Okay. Primero Dios, digamos que en estos próximos 4 meses, 5 que quedan del año, las cosas mejoren y para que a partir de enero se puedan incorporar ya de lleno sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de problema. Ojalá que antes. ¿Qué pasa con aquellas personas que cumplen con estas características, pero que la actividad a la que se dedican dentro de su empresa no les permite hacer teletrabajo? Bueno, siempre hay medidas que se les tareas que se les pueden asignar, definitivamente las existen. Teletrabajo no solamente tiene que ver con una computadora, digamos. Sí. Teletrabajo muchas veces hacemos con el celular, con un teléfono, en fin. O sea, la idea es que se queden en casa y que les den opciones de actividades para que cumplan con su trabajo. Esa es la idea. Esa es la idea central, correcto. Y hay que tomar en cuenta también, como tú decías, son pocas las personas y lo otro es más fácil, es más barato prevenir al final del día, tanto para la empresa como para el Estado, que curar. Porque lo que se busca es que estas personas no se vayan a contagiar. Por supuesto. De la COVID. No se vayan a contagiar ellos y no vayan a contagiar a sus compañeros de trabajo, que no vayan a perder su vida, que es lo más importante, porque claro, por eso es que han sido catalogadas personas altamente vulnerables, ¿verdad? Y esto va a ingresar mañana a la plenaria. Ingresaría en la plenaria del día de mañana, correcto. ¿Y hay consenso? Bueno, es una propuesta que hemos planteado, ¿verdad? Por supuesto que se tiene que discutir y es una propuesta perfectible, pero yo considero que es importante tener este debate porque tiene que haber algún tipo de protección. Yo ya empecé a recibir llamadas de varios empresarios, les cuento, que cómo es posible que esa propuesta.
yo los respeto y los entiendo, pero también hay que comprender la situación de muchas personas que se van a poner sus vidas en riesgo si simplemente llegan a trabajar, se contagian en los buses o en cualquier lugar y llegan a contagiar más o peor aún, pueden perder sus vidas. O sea, esta es una situación súper compleja, súper difícil, pero tenemos que ser responsables desde las dos vías. Por supuesto, proteger al empresario y ayudarle, que también está siendo duramente golpeado, pero por el otro lado, su fuerza laboral, un empresario no puede ser productivo si no tiene a su fuerza laboral sana. Hay mucha preocupación por el empresariado, por los comerciantes, por ese traslado, ¿verdad?, de los empleados. Nadie quiere empleados enfermos, definitivamente. Por supuesto. Pero nadie quiere que se enfermen. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahorita los casos van a la baja. Hay quienes dicen, es que el gobierno está esperando la reactivación económica para después decir, ya ven, empresarios codiciosos, avaros, ¿verdad? Se reactivó la economía y se volvieron a incrementar. Hacer la cuarentena de 15 días, entonces ahora... pero el riesgo existe, David. Pues ciertamente existe el riesgo y eso lo vamos a saber 15 días después de la apertura de las actividades económicas, que es el periodo de incubación. Pero también hay otro virus mucho más mortal, que es el hambre, y que muchísimas personas, pues, al no desarrollar sus labores, pues definitivamente están condenadas a morirse de hambre, y no podemos permitir eso tampoco. Bueno, vamos a ver qué pasa. David, ¿finalmente buscaste o no la reelección a la diputación? No, ya no. Tomé la decisión de no buscar una reelección en la Asamblea Legislativa. Son, 4 periodos en los que yo me siento sumamente satisfecho de haber construido un legado, de haber dejado leyes importantes, sobre todo ustedes que nos conocemos desde hace años, han podido darse cuenta sobre el legado que hemos dejado para las personas con discapacidad sobre todo. Hoy pues voy a buscar un reto diferente, una instancia diferente para darle una visión internacional y gestionar cooperación internacional siempre para las personas con discapacidad y por eso me inscribí como candidato al Parlazo. Ok. No, buscas una diputación dentro del Parlamento Centroamericano, entonces. Correcto. Ok. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Solo una cosita rapidita, Tony, porque hemos hablado que se necesita para la reactivación de todos los sectores el tema de los fondos. El tema del fideicomiso, ¿en qué momento se encuentra? Ya aprobó la Asamblea los fondos para el fideicomiso, para que los ingresen al presupuesto. Eso está pendiente, ¿verdad? El fideicomiso fue aprobado hace varias semanas. Sí, exacto. Todo el marco legal para poderlo desarrollar ya lo tiene. En la última etapa en que están, si te refieres al préstamo del BID de 250 millones, esta semana la Comisión de Hacienda ha seguido reuniéndose y es que se le han pedido se les ha dado una solicitud de información hacia qué se van a destinar algunos de esos fondos y creo que al recibir esa información estaríamos listos para poder acompañar con nuestros votos. Solo falta entonces la asignación al presupuesto. Correcto, la asignación. Ya se aprobó la ratificación del crédito. Exacto. Y ahora solamente falta revisar, digamos, el presupuesto, en qué se va a asignar cada un centavo de esos 250 millones para poder, ojalá mañana, si se lograra recibir la información hoy, poder votar por ellos. Ok, por eso es que el gobierno no ha puesto a disposición estas líneas de crédito ni este apoyo económico, ¿verdad? Mira, realmente las condiciones para hacerlo ya las tienen, los fondos también. Este préstamo tiene destinos bien puntuales. Y los del fideicomiso, eso ya está desde hace meses. A ese me refería, David. O sea, pero el fideicomiso ya tiene los fondos asignados, ya los tiene. Eso se asignó desde hace varias semanas. Ok. Sí, hoy había un titular en el diario de hoy que dice: gobierno aún no da dinero que prometió a las empresas. Ajá, es que por estos dineros no están fluyendo todavía. No están fluyendo. Bueno, exacto. pero esa ya es una instancia en la que ellos deberían de dar a conocer a qué se debe
el hecho de que no están asignando ya ese subsidio, ¿te acordás que anunciaron para el pago de algunas planillas, incluso de apoyo a las con créditos blandos a las micro, pequeñas y medianas empresas? Todo eso ya deberían de estarlo asignando. Otorgando, más los 100 millones para los vendedores informales, exacto. Correcto, todo eso ya. Ok. Bueno, David, gracias por tu tiempo y gracias también nuevamente al diputado Raúl Beltrán Bonilla por el tiempo que nos brindó en la entrevista. Vamos a ver qué sucede mañana en la sesión plenaria, cómo se comportan los diputados y cómo se mueve el lobby de los transportistas al interior de la Asamblea Legislativa. Gracias, David. Gracias, David. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno.